Solía pensar que el silencio era dulce, pero ese día se convirtió en el sonido más agudo que jamás había escuchado. La ausencia de mis padres fue más elocuente que cualquier regaño o despido que me hubieran dado antes. Mientras permanecía fuera de la vista, con el velo cuidadosamente sujeto, pude ver las filas de sillas blancas alineadas frente al altar. Amigos, primos, colegas y vecinos las llenaban con rostros cálidos y expectantes, pero en la primera fila, las 2 sillas reservadas para mis padres permanecieron intactas. Dale a me gusta y sigue. Ahora mismo si quieres saber qué pasó después de este momento. El acomodador me había preguntado antes si quería que los movieran, para que el espacio no se viera tan obvio. Negué con la cabeza. Déjenlos, dije en voz baja. Una parte de mí aún creía que llegarían tarde. Armarían un escándalo por el tráfico y tomarían sus asientos con la prepotencia que siempre tenían. Pero la ceremonia comenzó. La música sonó y el vacío permaneció mientras caminaba por el pasillo. Intenté mantener la mirada fija en Jake, firme y sonriente en el altar, pero sentía la ausencia quemándome en el borde de la vista. Cada paso era más pesado que el anterior. Había soñado con este momento, no con el vestido ni las flores, sino con la sensación de ser vista. Finalmente vista por mi familia, por quien era, no por lo que no logré ser. En cambio, se sentía como una continuación de la misma lección que había estado aprendiendo. Toda mi vida, nunca fui suficiente para que aparecieran. Cuando el oficiante preguntó quién me entregaría, el silencio volvió a imponerse. Mi mejor amiga, Lisa, me apretó el brazo y susurró, «Te tengo». Me acompañó hacia adelante, su agarre firme, su presencia firme, y sentí una oleada de gratitud que casi me destroza. La gente solo vio una boda hermosa, pero yo sabía que llevaba una herida bajo el encaje y el satén, una que nadie más podía ver. Los votos salieron como lo habíamos planeado. Mi voz solo tembló una vez, y Jake me apretó la mano con más fuerza, como si supiera exactamente cuánto me costaba pronunciar las palabras, sin desmoronarme. Cuando pronunció sus votos, su voz no tembló. Prometió amor, paciencia y compañerismo, y creí cada sílaba. Sin embargo, incluso con esa alegría, mi mirada se desvió una vez más hacia las sillas vacías. Después, durante la recepción, la gente no dejaba de hacerme la pregunta que tanto temía. «¿Dónde están tus padres?», susurraban suavemente, como si fuera un descuido, un conflicto de agenda, algo insignificante. Sonreí, me encogí de hombros y cambié de tema. Me dije a mí misma que no necesitaba explicaciones. Aún así, cada vez que alguien preguntaba, sentía que el cuchillo se me clavaba un poco más. Más tarde esa noche, mientras la banda tocaba y los invitados se arremolinaban en la pista de baile, Jake me llevó aparte. «No están aquí», dijo en voz baja, sin juzgarme, solo reconocerme. Asentí, tragando saliva con dificultad. Pensé que quizá se me quebró la voz. Quizás me sorprenderían. Jake me tocó la mejilla, rozando con el pulgar el borde de mi velo. «Kitty, su ausencia no define este día. Estamos aquí. Estamos empezando nuestra vida». Quería creerle, pero el dolor no sigue la lógica. Llega cuando quiere, y me acompañó esa noche. Incluso mientras reía con mis amigos. Incluso mientras bailaba descalza bajo las luces de cadena. Incluso mientras me abrazaba a Jake. El peso de su rechazo me oprimía como una sombra. Cuando se fueron los últimos invitados y las velas se consumieron,
Me quedé sentada en silencio, con los zapatos abandonados y el vestido arrugado, mirando el teléfono sobre la mesa. Ni llamadas, ni mensajes, ni una sola excusa. Mis padres no se habían perdido mi boda, habían decidido no venir, y esa decisión implicaba que no podía escapar. Lisa se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con el brazo. No te merecen, susurró. Negué con la cabeza lentamente. No se trata de merecerlo. Son mis padres. Solo quería que se sentaran ahí y me vieran feliz. Las lágrimas finalmente brotaron, ardientes e imparables. Todos los años de ser ignorada, comparada, descartada. Todo se concentró en ese instante de ausencia. La boda no se había arruinado. El hombre que amaba se había convertido en mi esposo. Y nuestro futuro se extendía ante nosotros. Pero algo, dentro de mí, se quebró silenciosamente, como un cristal bajo presión. Y supe que tardaría en sanar. Esa noche, acostada junto a Jake, me di cuenta de que el rechazo no se debía solo a la boda, se debía a la vida, que se negaban a reconocer, a las decisiones que tomé que no encajaban con su estrecha visión. Su ausencia era más que sillas vacías, era una declaración de que mi felicidad, mi amor, mi dignidad, nada de eso era suficiente para que estuvieran a mi lado. Y así, mientras el mundo veía una boda perfecta, yo llevaba algo más conmigo, la certeza de que quienes se suponía que más me querían se habían alejado cuando más importaba. Esa verdad no me abandonaría fácilmente. Debería haber sido un comienzo, una página en blanco. En cambio, cargó con el peso de todos los rechazos anteriores. No lo sabía entonces, pero esas sillas vacías me acompañarían durante años, moldeando mi comprensión de la familia, la lealtad y el amor. La boda no se arruinó, pero yo cambié. No necesité el día de mi boda para saber qué pensaban mis padres de mí. Su ausencia fue solo la expresión más clara de una verdad con la que había vivido desde la infancia. Desde que tengo memoria, me habían comparado con otra persona, mi hermana, Sofía, y siempre me habían encontrado deficiente. Cuando tenía 9 años, traje a casa una boleta de calificaciones llena de sobresalientes. Todavía recuerdo el papel, un poco arrugado por haberlo llevado con demasiado orgullo, en mi mochila, y cómo lo dejé con cuidado sobre el escritorio de mi padre. No levantó la vista del ordenador. Bien hecho, murmuró, con la mirada fija en la pantalla. Más tarde esa semana, Sofía trajo a casa sobresalientes y excelentes, y mis padres la llevaron a tomar un helado para celebrar su esfuerzo. Me quedé en casa, mirando mis calificaciones perfectas, preguntándome qué más podía hacer. No era solo la escuela. Todo lo que hacía Sofía parecía estar impregnado de una luz que yo jamás podría alcanzar. Cuando nos sentábamos en las cenas, mi madre se inclinaba hacia mí, susurrándome correcciones agudas. Siéntate más erguida. Cuida el tono. Sonríe más. Luego se giraba hacia Sofía y sonreía radiante. Mira qué encantadora es con los invitados. Recuerdo intentar imitar la forma en que mi hermana ladeaba la cabeza o reía en el momento oportuno, pero nunca me resultaba natural. No era lo suficientemente elegante, ni lo suficientemente sociable, ni lo suficientemente sencilla. Para cuando éramos adolescentes, ya era una costumbre. En mi 16º cumpleaños, abrí una tarjetita de mis padres con $50. 3 meses después, Sofía cumplió 16. Observé desde la ventana cómo un BMW descapotable flamante entraba en la entrada, con un lazo rojo gigante en el capó. Mi madre la abrazó y le dijo: «Necesitarás un coche para visitar a tus
Amigos. Luego me miró. Ve a la biblioteca. Tenía razón. Sí que iba a la biblioteca. Pero también me preguntaba, ¿cómo sería que me celebraran, en lugar de tolerarme? Incluso los logros importantes se vieron eclipsados. En mi graduación de la preparatoria, di el discurso de despedida. Mis padres vinieron, pero se fueron temprano, a una gala benéfica. Mi padre me dio una palmadita en el brazo y dijo, «Ya escuchamos tu discurso en el ensayo. La Fundación Williams tiene una gran donación que anunciar esta noche». El mensaje era claro. Podía brillar por mi cuenta, pero mi luz siempre se vería atenuada al lado de Sofía o al lado de su necesidad de ser admirada. La universidad amplió la brecha. Sofía fue a la Universidad de Nueva York, con un estilo de vida completamente financiado, un apartamento, compras, vacaciones en el extranjero. Yo fui a la Universidad de Boston, con una beca, trabajando por las noches en la librería del campus, para cubrir lo que los préstamos no podían. Cuando se me rompió el portátil, ahorré durante meses para comprarme otro. Esa misma semana, Sofía mencionó en la cena que necesitaba uno nuevo para sus clases de diseño, y mi padre encargó el último modelo esa noche. «Lo necesita», explicó mi madre. «Puedes arreglártelas». Y lo hice. Siempre lo conseguía. Con el tiempo, las comparaciones dejaron de dolerme como antes. En cambio, me insensibilizaron. Levanté muros alrededor de mi valía, convenciéndome de que no necesitaba su aprobación, de que podía forjar mi propia vida. Pero las sombras nunca desaparecieron del todo. Cada logro se sentía apagado, como un aplauso en una habitación vacía. Aprendí a celebrar en solitario. Un nuevo trabajo, un aumento, un apartamento que pagué yo misma. Todo recibido con amables asentimientos en las cenas familiares. Ahogado por el último novio de Sofía, o un viaje a París. «Kitty está bien», decía mi madre, moviendo la mano vagamente cuando sus familiares preguntaban por mí. «Tiene un trabajo estable». Entendía el significado siempre. Estable significaba pequeño. Estable significaba seguro. Estable significaba aburrido. Sofía era deslumbrante y yo simplemente estaba bien. Al principio me dije que no importaba, pero en el fondo sí importaba. Siempre importaba. Quería que me miraran y se sintieran orgullosos, no por lo que podía darles, ni por la imagen que proyectaba, sino simplemente por quién era. Sin embargo, me di cuenta de que su visión del éxito nunca se basó en el amor, ni la dignidad. Se basó en el espectáculo. Y yo no era un espectáculo. Así que cuando no vinieron a mi boda, no me sorprendió. Simplemente fue constante. Nunca me habían aplaudido. ¿Por qué empezarían ahora? Pero la constancia no te protege del dolor. Las sillas vacías seguían creando un vacío en mí. Quería, contra toda lógica, creer que esta vez podría ser diferente, que casarme con el hombre que amaba por fin podría ser suficiente. Despierto la noche después de la boda. Le di vueltas al pensamiento una y otra vez. Su ausencia no se debía solo a Jake, ni a la vergüenza. Se debía a toda una vida, viéndome a través de una lente que desdibujaba todo lo que yo era. Me veían solo en comparación con Sofía, solo como el reflejo de su propia ambición. Darme cuenta de eso me dolió, pero también cambió algo en mí. Por primera vez, dejé de preguntarme qué podía hacer para ganarme su aprobación. Empecé a preguntarme por qué la había estado buscando desde el principio. A la mañana siguiente, Jake preparó café en nuestra pequeña cocina y lo vi servir 2 tazas, tarareando suavemente. Cuando puso una delante de mí, dijo,
No tienes que seguir demostrándote, Kitty. No a ellos. Sus palabras eran sencillas, pero se asentaron en mí como una verdad que había estado evitando. Comparado con las sombras, siempre me había quedado corto. Pero quizá el problema no era yo. Quizá el problema era que había estado bajo la luz equivocada todo el tiempo. En los meses posteriores a la boda, dejé de esperar llamadas que nunca llegaban. Dejé de mirar mi teléfono en busca de un mensaje de mis padres. Alguna señal de que tal vez habían cambiado de opinión. El silencio se prolongó, denso pero familiar. Y, sin embargo, en ese silencio, algo inesperado comenzó a crecer. El comienzo de una vida que me pertenecía por completo. Nuestro apartamento no era grande. 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina que a veces parecía demasiado pequeña cuando Jake y yo cocinábamos juntos. Pero era nuestro. Cada plato en la estantería, cada libro apilado junto al sofá, cada fotografía clavada en la nevera, cargaba con el peso de nuestras decisiones. No con la aprobación de nadie. Por primera vez, sentí el orgullo silencioso de crear algo sin público. Me entregué al trabajo. Como consultor financiero, las horas eran largas y los plazos ajustados. Pero a diferencia del mundo de mi familia, donde las apariencias importaban más que el fondo, aquí el esfuerzo sí importaba. Cuando me quedaba hasta tarde para terminar un proyecto, mi supervisor se daba cuenta. Cuando presenté una nueva estrategia que le ahorró millones a un cliente, los resultados hablaban por sí solos. Nadie me comparó con una hermana. Nadie me desestimó por ser constante. Mi valor se medía por mi contribución, no por mi desempeño. Jake era igual en casa. Nunca me pidió que fuera otra cosa que quien yo era. No se inmutó cuando llegué a casa agotada, con el maquillaje corrido y los hombros doloridos por el día. Me daba un plato de comida y me decía, «Come primero, hablamos después». O simplemente me abrazaba y me dejaba descansar sin palabras. Después de años recordándome lo que no era, me sentía casi desarmado al sentirme amado sin condiciones. Pero, incluso en aquellos buenos tiempos, cargaba con la sombra del rechazo de mis padres. En una cena con amigos, alguien me preguntaba, ¿has hablado con tus padres últimamente? Y yo forzaba una sonrisa. No nos vemos mucho, respondía, ignorándolo. La verdad era más dura. Todavía quería que llamaran, que aparecieran, que dijeran que se habían equivocado. Ese anhelo no desapareció de la noche a la mañana. Una noche, sentado a la mesa, revisando facturas, Jake levantó la vista de sus papeles. «¿Sabes?», dijo. «No los necesitamos para que esto sea realidad. Todo lo que estamos construyendo se sostiene con o sin ellos». Suspiré. Lo sé, pero a veces parece que el silencio mismo es un veredicto. Como si dijeran, ¿ves? Nunca serás suficiente. Jake se recostó en su silla. O quizás, dijo en voz baja, el silencio es su debilidad, no la tuya. Sus palabras me calaron hondo. Durante mucho tiempo, había equiparado su ausencia con mi incompetencia. Pero, ¿y si era lo contrario? ¿Y si mi negativa a ceder a sus expectativas, casarme con el hombre que amaba, elegir una vida que no girara en torno a su círculo, había revelado algo en ellos, algo que no soportaban afrontar? Con el tiempo, me aferré a esa idea. Empecé a ver nuestro pequeño apartamento, no solo como un hogar, sino como la prueba de que la alegría no necesitaba aplausos. Los fines de semana, Jake y yo caminábamos junto al río, parando en librerías o museos, disfrutando de esos días sencillos.
y tranquilos, que jamás habrían impresionado a mis padres, pero que a mí me llenaban más que cualquier gala. Me di cuenta de que no extrañaba la vida que había dejado. Solo extrañaba la esperanza de ser visto en ella. En el trabajo me ascendieron a asociada senior. Mi gerente me estrechó la mano y me dijo: «Te lo has ganado». Esas palabras fueron más importantes que cualquier ceremonia que mis padres le hubieran organizado a Sofía, porque eran honestas, porque no eran para presumir. Aún así, había noches en las que me quedaba despierta, mirando al techo, repasando viejas escenas, la mirada de desaprobación de mi madre en la mesa, los elogios corteses pero vanos de mi padre, el sonido del motor de un coche al marcharse temprano de mi graduación. Esos recuerdos me atormentaban, recordatorios de un hambre que el éxito por sí solo no podía saciar. Pero cuando me volví hacia Jake, dormido a mi lado, respirando con normalidad, sentí una especie de ancla. Mi vida ya no giraba en torno a perseguir algo que quizá nunca conseguiría. Un domingo por la tarde, visité la biblioteca sola. Recorrí los pasillos como lo hacía de adolescente, cuando era mi refugio de una casa que nunca se sentía como mi hogar. Me encontré en la sección de biografías, cogiendo un libro casi al azar. En la primera página, el autor escribió: «Algunas vidas no se definen por los aplausos que reciben, sino por la integridad con que se viven en silencio». Cerré el libro lentamente, apretándolo contra mi pecho. Esas palabras me parecieron la respuesta que había estado buscando todo este tiempo. Cuando llegué a casa, Jake estaba reparando una fuga debajo del fregadero. Levantó la vista, con las manos manchadas de grasa, y sonrió. «Oye, ¿me pasas esa llave inglesa?» Se lo pasé, y en ese instante, algo encajó. La vida no se suponía que se tratara de grandes escenarios, ni de una aprobación perfecta. Se trataba de momentos como este, tranquilos, cotidianos, anodinos para el mundo exterior, pero firmes y reales. Esa noche escribí en mi diario: «Estoy construyendo una vida sin aplausos». Y quizás eso es lo que la hace mía. No borró la herida de las sillas vacías. No borró el dolor de compararme con las sombras durante tanto tiempo. Pero por primera vez, comencé a sentir que la herida ya no me definía. El silencio de mis padres ya no era el sonido más fuerte de mi vida. Lo que se hizo más fuerte, en cambio, fue mi propia voz, que decía suave pero firmemente: «Esto es suficiente. Soy suficiente». No sucedió de golpe. La caída de mis padres fue lenta, casi imperceptible al principio, como grietas bajo el mármol pulido. En apariencia, aún organizaban galas y firmaban cheques con sus nombres en negrita, pero empezaron a correr rumores, preguntas sobre inversiones, sobre las prácticas empresariales de su yerno, sobre decisiones que ya no parecían intocables. Me enteré no por ellos, sino por compañeros de trabajo. «¿Te enteraste de los retrasos en el desarrollo de Williams?», preguntó alguien con indiferencia en la sala de descanso. «El proyecto de lujo está enredado en disputas legales». Mantuve la expresión neutral, removiendo azúcar en mi café, pero por dentro sentía un dolor familiar. Habían construido un imperio sobre las apariencias, y las apariencias empezaban a fallar. Cuando Sofía me llamó tarde una noche, su voz sonó quebradiza. «Están investigando a Bradley», dijo casi en un susurro. «Fraude, Kitty. Han registrado el apartamento». Sentí una opresión en el pecho, pero no por sorpresa. Bradley siempre había sido exactamente el tipo de hombre que mis padres adoraban. Refinado, con buenos contactos y prometedor. Recordaba haber estado en cenas donde él dominaba la conversación, mientras Jake
se sentaba tranquilamente a mi lado, ignorado. Y ahora la verdad era: Bradley no era estabilidad, era escándalo. ¿Estás bien?, le pregunté. Hubo una pausa antes de que respondiera. No lo sé, siento que todo se derrumba. Durante años la había envidiado. La hija predilecta, la que estaba llena de regalos, defendida a cada paso. Ahora, al oírle temblar la voz, comprendí que había estado tan atrapada como yo, solo que de una manera diferente. La noticia salió en los periódicos en cuestión de días. El nombre Williams, antaño elogiado en la alta sociedad bostoniana, se publicó junto a palabras como fraude, escándalo, investigación. Mis padres actuaron con rapidez, distanciándose de Bradley y expresando su sorpresa. Pero el daño ya estaba hecho. Los cimientos que habían dedicado décadas a pulir para el mundo se habían resquebrajado por completo. Aún así, no me llamaron, ni para disculparse, ni para dar explicaciones, ni siquiera para pedir consuelo. Durante años les había rogado, en silencio, su atención, su presencia. Ahora, en su desmoronamiento, permanecí en silencio. Jake notó mi moderación. Una noche, dejó el tenedor en la mesa y me miró con atención. «Están pasando un infierno», dijo. «Lo sé», respondí. «¿Y no has llamado?» Me quedé mirando mi plato. Por una vez, no quiero ser yo quien tenga que extender la mano. Me he pasado la vida llamando a una puerta cerrada. Estoy cansado, asintió lentamente. El silencio puede ser su propia respuesta. En ese momento, me di cuenta de que mi silencio no era crueldad, no era venganza, como la gente imagina, ruidosa y vengativa. Simplemente era negarme a seguir interpretando el mismo papel. Habían elegido la ausencia en mi boda. Yo elegí la ausencia ahora. Las semanas siguientes hicieron que la distancia se hiciera más evidente. Los amigos de la familia se distanciaron de ellos. Sus invitaciones quedaron sin respuesta. Sus rostros ya no aparecían en las portadas de revistas de moda. Un primo me contó que habían vendido su casa de verano discretamente. Una decisión impensable tan solo un año antes. Un domingo, mi tío Henry pasó por casa con una botella de vino. Siempre había sido el único de la familia que me trataba sin comparación. Sentados a la mesa de la cocina, suspiró. «Tu padre ya no es el hombre de antes. Parece más pequeño», escuché, esperando que la ira se apoderara de mí. Pero lo que sentí fue algo parecido a la distancia. La chica que una vez anheló su aprobación ya no estaba sentada en esa mesa. «Se pondrán en contacto contigo tarde o temprano», dijo Henry con suavidad. «Quizás», respondí, «pero no sé si estaré allí para responder». La verdad era que verlos caer no me dio alegría. No curó las heridas de las sillas vacías, ni de los años de silencio, pero sí me trajo claridad. Habían pasado la vida adorando el poder, y ahora, sin él, estaban expuestos, y yo no tenía nada que demostrar. El punto de inflexión llegó una tarde al pasar por un kiosco en el centro. El titular anunciaba a gritos el escándalo de la familia Williams. Y por primera vez en mi vida, no me inmuté al ver nuestro nombre impreso en negrita. Pasé junto a él, café en mano, y seguí adelante. Ya no era una carga para mí. Esa noche, Jake preguntó: «¿Alguna vez te preguntas si se arrepienten? De perderse la boda, de extrañarnos». Lo pensé un buen rato antes de responder. Quizás, pero el arrepentimiento no es lo mismo que el cambio. Y no puedo construir mi vida esperando que sientan algo que quizá nunca sientan. El silencio
Se convirtió en mi escudo durante esos meses. No me apresuré a corregir lo que contaban. No los defendí ni los condené. Simplemente viví. Fui a trabajar. Forjé amistades. Forjé mi matrimonio y poco a poco me di cuenta. Era libre. Durante mucho tiempo, su ausencia se había sentido como un veredicto en mi contra. Pero ahora, mientras su mundo se derrumbaba y yo decidí no pisar sus ruinas, comprendí algo nuevo. Su silencio en mi boda había sido su decisión. Mi silencio ahora era mío. En ese silencio, por primera vez, sentí que un peso se levantaba. El respeto no llegó de repente, llegó despacio, casi con torpeza, como una carta atrasada, deslizada por debajo de la puerta. Durante años, mis padres habían despedido a Jake con sonrisas educadas, con la voz cargada de desdén cada vez que se mencionaba la palabra fontanero. Pero cuando su invento, el sistema de conservación de agua, que había construido discretamente, pieza por pieza, empezó a llamar la atención, su silencio finalmente se quebró. El primer artículo apareció en una revista de negocios local. Un ingeniero del MIT obtiene financiación para una tecnología hidráulica innovadora. El nombre de Jake estaba impreso en negrita, junto a frases como visionario e innovador. Al leer el artículo, sentí un dolor indescriptible. No era orgullo exactamente, aunque estaba orgulloso, sino algo más profundo. Durante tanto tiempo, lo habían reducido a una sola palabra, ciegos a todo lo que realmente era. Ahora el mundo lo llamaba como yo siempre lo había sabido. Pronto surgieron más historias. Las publicaciones especializadas aclamaron el sistema Aqualogic como una posible revolución en la vida sostenible. El capital de riesgo llegó a raudales. Jake pasaba las tardes en la mesa de nuestra cocina, revisando propuestas, con sus cuadernos extendidos sobre la veta de la madera como mapas del futuro. Se mantuvo tranquilo durante todo el proceso, firme, sin mostrarse ni una sola vez orgulloso de la atención recibida. Pero vi el cambio en la forma en que los demás lo veían, y por extensión, a mí, en el trabajo. Los compañeros que antes preguntaban casualmente, ¿y a qué se dedica tu marido?, empezaron a dudar al darse cuenta de que la respuesta era más compleja de lo que suponían. Empezaron a llegar invitaciones, no de galas de sociedad, sino de paneles, conferencias y grupos políticos deseosos de escuchar a Jake. Su trabajo no se basaba en el prestigio, se trataba de impacto, y eso hizo que el reconocimiento fuera aún más poderoso. Finalmente, mis padres llamaron. El primer mensaje de voz llegó tarde en la noche. La voz de mi madre temblaba con algo que parecía urgencia. Kitty, necesitamos hablar. Por favor, llámanos. No lo hice. Siguió un segundo mensaje, luego un tercero, cada uno con más insistencia y menos orgullo. Durante años, había anhelado sus voces. Ahora, al oírlas suplicar, solo sentía una extraña indiferencia. Cuando por fin llegaron a nuestro apartamento, traían champán caro y una caja envuelta que llamaban regalo de bodas tardío. Sus sonrisas eran rígidas, sus ojos calculadores. Los observé mientras recorrían con la mirada las estanterías de nuestra modesta sala, fijándose en los libros, las fotografías, el recorte de periódico enmarcado del primer artículo de Jake. Mi padre se aclaró la garganta. Jake, te debemos una disculpa, empezó. Hicimos suposiciones sobre ti que eran claramente erróneas. Jake asintió, cortés pero silencioso. Mi madre se inclinó hacia adelante,
con la voz más suave. Si hubiéramos sabido de tus antecedentes, de tu empresa, la interrumpí. Lo habrías tratado diferente. Lo habrías respetado entonces, pero no antes. Mi voz sonaba tranquila, pero los años de dolor silencioso temblaban bajo ella. Titubeó. Su encanto ensayado se desvaneció por un momento. Solo queremos arreglar las cosas. Pero yo sabía a qué se refería. Su mundo había cambiado. La situación había cambiado. El yerno al que una vez llamaron una vergüenza era de repente el hombre al que Boston observaba. Y yo, la hija Alains, que habían catalogado de estable, segura y aburrida, estaba de pie junto a él. Por primera vez, no sentí la necesidad de demostrar nada. No sentí la antigua sed de su aprobación. En cambio, sentí una quietud. No estaban allí porque hubieran cambiado. Estaban allí porque las circunstancias los habían obligado a hacerlo. Más tarde, después de que se fueran, Jake se sentó a mi lado en el sofá. ¿Quieres que vuelvan a tu vida?, me preguntó con dulzura. Lo pensé un buen rato. No lo sé, admití. Una parte de mí aún desea su amor. Otra parte sabe que esto no es amor en absoluto. Me tomó la mano. El respeto dado demasiado tarde no es lo mismo que el respeto ganado. Sus palabras me acompañaron. Durante años, había buscado aplausos que nunca llegaban. Ahora, con la situación invertida, me di cuenta de que no los necesitaba. Su reconocimiento no nos definía. Su ausencia ya no me dejaba vacío. Habíamos construido algo real sin ellos. Esa fue la victoria silenciosa. La ironía no se me escapó. Siempre habían venerado el estatus, las conexiones, la riqueza. Y sin embargo, cuando el trabajo de Jake llamaba la atención, no era por lujo ni ostentación, era por resolver un problema importante. Siempre habían medido el valor con el criterio equivocado. En las semanas siguientes, mis padres lo volvieron a intentar, invitándonos a cenar, ofreciéndonos propuestas de negocios, recurriendo de nuevo al lenguaje de la ventaja, pero cada vez sentía un cambio en mi interior. Ya no era esa hija, esperando en la orilla de la mesa fragmentos de aprobación. Había cambiado la situación simplemente al salir de su juego. Una noche, de pie junto a la ventana, observé a Jake revisando planes bajo la cálida luz de una lámpara. Recordé esas sillas vacías en nuestra boda, la ausencia que me había herido profundamente, y me di cuenta de algo importante. Su ausencia no nos había arruinado, nos había liberado. El respeto finalmente había llegado, sí, pero cuando llegó, ya no lo necesitaba. El tiempo tiene una forma de humillar, incluso a los nombres más orgullosos. Un año después de nuestra boda, el Imperio Williams ya no brillaba como antes. El escándalo en torno a Bradley había obligado a investigar negocios que mis padres consideraban intocables. Vendieron propiedades discretamente, redujeron su estilo de vida y aprendieron lo que significaba que los círculos a los que habían admirado les dieran la espalda. Cuando volvieron a visitarnos, se veían diferentes. Los hombros de mi padre parecían más estrechos, su voz menos segura. El rostro de mi madre, siempre perfeccionado con un maquillaje esmerado, mostraba arrugas que no había notado antes. Estaban sentados en nuestra sala, rodeados no de lámparas de araña ni mármol, sino de estanterías y un ligero aroma a café. Por primera vez, los vi como personas, no como figuras de autoridad inquebrantables. Mi padre se aclaró la garganta. Hemos estado pensando, dijo lentamente, en valores, en lo que realmente importa. Mi madre asintió, con los ojos brillantes. Las personas que creíamos amigas desaparecieron cuando más las necesitábamos. Y aún así, tú
Acogiste a Sofía. Construiste una vida sin nosotras, sin nuestra ayuda. Nos equivocamos en todo. Escuché con cautela. Una parte de mí quería abrazarlos, dejar que años de anhelo se disolvieran en la calidez de esas palabras. Otra parte se contuvo. Te perdiste mi boda, dije en voz baja. Te perdiste el comienzo de mi matrimonio porque te daba vergüenza. Las lágrimas de mi madre se derramaron. No podemos deshacerlo. Solo podemos intentar hacerlo mejor ahora. Jake me tomó la mano, dándome espacio para decidir. Pensé en todos los años de comparación, las sillas vacías, el silencio. Y luego pensé en la vida que había construido, estable, imperfecta, real. Había aprendido algo que ellos no. La aprobación no significa nada si llega a costa de tu propia paz. No puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes, dije con cuidado, porque como eran, no era saludable, pero quizá podamos construir algo nuevo. El camino hacia la reconciliación no fue fácil. Los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana. Hubo momentos en que mi padre volvió a caer en el lenguaje del estatus, cuando el orgullo de mi madre tiñó sus palabras, pero también hubo momentos de sinceridad. Empezaron a ir a terapia, a confrontar cómo su propia crianza había influido en sus decisiones. Por primera vez, preguntaron por mi trabajo, no como un sustituto, sino con genuino interés. Llegaron a respetar a Jake, no solo por su éxito, sino por la constante amabilidad que les mostraba a pesar de todo. Sofía también se reencontró. Vivir con nosotros le había quitado las ilusiones con las que la habían criado. Empezó a trabajar en una organización sin fines de lucro, ayudando a mujeres a recuperarse económicamente tras dejar relaciones perjudiciales. Una noche, me dijo en voz baja, solía pensar que la felicidad era lo que mamá y papá querían para nosotras. Pero al verte a ti y a Jake, por fin entiendo que es algo completamente distinto. Sus palabras significaron más de lo que esperaba, quizás porque no provenían de un escenario social, sino de alguien que había recorrido el mismo camino de expectativas y lo había encontrado vacío. Pasaron los años. La empresa de Jake prosperó y su sistema de conservación de agua cambió. El funcionamiento de los barrios. Mi carrera profesional creció de forma constante, llevándome hacia proyectos que se alineaban con nuestros valores. Juntos, creamos un fondo de becas para estudiantes de familias trabajadoras que quisieran estudiar ingeniería. Lo bautizamos en honor al padre de Jake, un hombre que le había enseñado a su hijo que la dignidad no proviene de los títulos, sino del trabajo honesto. Cuando anunciamos la beca, mis padres asistieron a la ceremonia, no como anfitriones, ni como el centro de atención, sino como silenciosos simpatizantes, sentados entre la multitud. Mi madre me apretó la mano después. Estamos orgullosos de ti, susurró. Por primera vez, le creí. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo que me sorprendió. El dolor del rechazo me había definido en su momento, pero sin él, quizá nunca habría aprendido a distinguir el valor del estatus, el amor del rendimiento. Lo que había construido con Jake no era solo un matrimonio, sino una nueva definición de legado. Uno que no se basaba en las apariencias, sino en la autenticidad. Pensé a menudo en esas sillas vacías en mi boda. Durante mucho tiempo, simbolizaron la ausencia, el fracaso, el dolor. Ahora las veo de otra manera. Fueron el comienzo de algo que entonces no podía ver. El punto de quiebre que me permitió liberarme. Me obligaron a definir mi vida a mi manera. Veces, cuando comparto mi historia,
Me preguntan si me arrepiento, del silencio, de la distancia, de los años que pasé sintiéndome invisible. Mi respuesta es simple, no, porque todo esto me trajo hasta aquí, a una vida no construida sobre aplausos, sino sobre la verdad. Y si hay una lección que me llevo, es esta. Los legados no se escriben con la riqueza ni la posición social. Se escriben con cómo amas, cómo eliges y cómo perseveras. Esa es la mesa que construí. Y esta vez, no necesito permiso de nadie para sentarme en ella. Tú me gusta y seguir me motivan a compartir más historias. Deja tu opinión en los comentarios.